Bienvenidos de nuevo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la conferencia de clausura. Les doy las gracias a ustedes, así como a la Universidad de Almería, al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que nos apoya en este proyecto y gracias a ellos conseguimos sacarlo adelante. Gracias también al Centro Andaluz de Fotografía por dejarnos este espacio tan maravilloso, aunque poco iluminado. Y por supuesto, gracias a nuestra invitada que va a impartir la conferencia de clausura, Carme Riera. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. La escritora Carme Riera es catedrática de Literatura Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora de la Cátedra José Agustín Goytisolo de la misma universidad y miembro del número de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Ha dirigido el estudio de la representación de la mujer en la modernidad hispánica y ha participado en el proyecto Edición y Estudio de 20 comedias de Lope de Vega, ambos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, ha coordinado las colecciones Clásicos y Raros de la editorial Montesinos y Ramón Llull de la editorial Planeta. Y ha codirigido el grupo Mujeres y Textualidad, perteneciente a la Red de Plan de Investigación de la Generalitat de Cataluña. Actualmente participa en el proyecto Corpografías de la Identidad de la misma universidad. Carme Riera se da a conocer como escritora en el año 1975 con el libro de relatos de Deix Amor la Mar com a Penyora. En una entrevista interesantísima que le hace Sergio Vilasan Juan, la tilda de mujer de letras. Y a mí me evocó rápidamente el concepto decimonónico de los hombres de letras que se ocupaban de diversos ámbitos intelectuales. Junto a ella, otros nombres como Rosa Montero o su gran amiga Montserrat Roig, a la que ella siempre le gusta nombrar, y que efectivamente son mujeres que empiezan a publicar después de la muerte del dictador y que ocupan y se ocupan de varios ámbitos de lo intelectual. Recibió el premio Prudenci Bertrana de novela por Una primavera per a Domenico Guarini. Como todos ustedes saben, el anagrama de ensayo por la Escuela de Barcelona, Barral, Gil de Viedma, Goytisolo, el núcleo poético de la generación del 50, que creo que todos hemos leído y manejado. Y el premio Ramón Llull por Joc de Miralls. Por su novela Dins el darrer blau obtuvo los premios Josep Pla, el Nacional de Narrativa, el Joan Crisells y Lletrador. En el 2001, el Premio Nacional de Literatura y Crítica Serrador por Cap al cel obert. En el 2003, el Premio Sant Jordi por La Meitat de l'ànima. En el 2014, los libreros editores de Barcelona le conceden el Premio Trayectoria de la Semana del Libro en Catalán. Y en el 2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la distingue con el Premio Nacional de las Letras de ese año, 2015. En el 2011 publicó Naturaleza casi muerta, con la que debutó en el género negro, género que, según la autora, es de los más difíciles de escribir porque normalmente los lectores de novela negra son muy especialistas en ese tipo de novela. En el 2013 regresa a su niñez con el relato autobiográfico Tiempo de inocencia, ¿no?, donde estará, como siempre, Mallorca. En 2015 aparece La voz de la sirena, en el que la autora reescribe La sirenita de Andersen. Es presidenta también, de algo que les va a sonar a muchos de los aquí presentes, del Centro Español de los Derechos Reprográficos de Cedro. Bueno, es que el currículum podría estar 3 horas, ¿no?, diciendo, voy saltando muchísimas. En el 2016 obtuvo el Premi BBVA de Sant Joan de Literatura por Les darreres paraules, obra que se traduce luego como Las últimas palabras y que relata la historia del archiduque Luis Salvador de Austria. Generalmente, Carme Riera escribe la creación en mallorquín, más que en catalán, en mallorquín,
y ella misma reescribe su obra, traduce su obra al español, ¿no? y la parte académica, filológica, de crítica, la suele escribir en castellano, en español. Entonces no solamente escritora bilingüe, sino autotraductora o autoversionadora. Imagino que en algunas ocasiones llega a ser una reescritura completa. Ella dice que el mallorquín es mucho más puro que el catalán, ¿no? Conserva palabras más antiguas que el catalán. Bien, la Universitat de les Illes Balears decide nombrarla en este año, en el 2017, doctora honoris causa. En 2017 también, en este año, participa en el homenaje que le hace la Biblioteca Nacional a la lexicógrafa María Moliner, con la nueva edición del diccionario que conocemos como María Moliner y cuyo prólogo va a hacer Jaime Rivera. Sus tres líneas principales de investigación, por lo que yo entiendo, son el siglo de oro español, la literatura escrita por mujeres y el tema que nos ocupa, la generación del 50, la Escuela de Barcelona. He dejado para el final el señalar que, como todos ustedes saben, es académica. Ella ocupa la letra N minúscula. Su frutera le dijo que le parecía mejor ocupar la N minúscula porque seguro que la N mayúscula era mucho más incómoda. La definía como una silla más cómoda. Bien, tomó posesión en el 2013 con un discurso titulado Sobre un lugar parecido a la felicidad. En este discurso hace un recorrido por la literatura de viajes, después se centra en la isla como utopía y en la isla también como maldición, como el destierro, ¿no? Y hace también ese recorrido entre la época comprendida entre 1836 y 1939, lo que se ha escrito sobre Mallorca, pero lo que se ha escrito sobre Mallorca, cómo ve el de Mallorca, cómo le están viendo, es decir, un juego de espejos de cómo se ve al otro y de cómo se ve uno mismo. Bien, ella deja para el final de este discurso a tres autores que escriben en español. A Unamuno, a Azorín y a Borges. Y de Jorge Luis Borges toma una referencia en una carta que le manda, ahora no recuerdo, a un amigo en 1926 aproximadamente, y Borges dice: Mallorca es un lugar parecido a la felicidad. Felicidad, como ella misma nos recuerda, es un concepto moderno, y que aparece también, como ustedes saben, en su antología Partidarios de la Felicidad, que, como también ustedes saben, parte de un verso de Jaime Gil de Biedma, que a su vez, como también ustedes saben, era una idea, al parecer, que solía decir Gabriel Ferrater. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española la definición de felicidad, encontramos que la primera acepción que aparece es estado de grata satisfacción espiritual y física. Bien, pues desde este estado de grata satisfacción espiritual y física podríamos decir que esta tarde somos partidarios de la felicidad gracias a Carmen Rivera. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Permítanme que primero dé las gracias a Isabel Jiménez Caro por esta presentación tan cariñosa, y además, bueno, pues que veo que se sabe todo. ¿Está encendido? No está encendido. Bueno, buenas tardes.
Yo es que estoy casada con Murphy y los aparatos todos están en contra mía, de manera que a lo mejor empieza a pitar dentro de nada. Daba las gracias a la profesora Isabel Jiménez Caro por su presentación y sobre todo por sus cariñosísimas palabras en relación a mi obra. Gracias a ustedes por estar aquí y por supuesto también a las personas que han hecho posible estas jornadas con este título tan precioso de Gabriel Ferrater, Amistad d'Albras, que yo creo que tiene mucho que ver con las generaciones. Esta mañana estábamos escuchando las referencias a lo que puede ser el grupo de Martingaite y de Aldecoa, y esta tarde vamos a hablar del grupo catalán en relación precisamente a la amistad. Yo creo que sobre todo tanto los autores catalanes como los castellanos de los años 50 fueron grupos de amigos, y de ahí, de esa relación de amistad, surge todo lo demás. Grupos de amigos que se fundamentaban sobre todo en la palabra, es decir, en la conversación. La conversación amistosa, las relaciones amistosas, muchas veces pues yendo a pasear. Carmen Martingaite recordaba eso. Yo recuerdo un texto precioso de Carmen Martingaite en el que hablaba de que las palabras, es decir, oír hablar, relacionarse entre ellos, quizá en eso estaba después el fermento de las narraciones y en el caso de los autores catalanes muchas veces de su poesía. Hace ya muchos años, cuando la actual maltratada Barcelona, capital de esa Cataluña, pasto de las mentiras y de las ambiciones de los políticos corruptos o visionarios, era una ciudad enferma de abandono, poblada de infelices gabardinas a la deriva, los poetas en ciernes que así habrían de describirla, y este es un verso de Jaime Gil, eran unos adolescentes que pretendieron llevarse la vida por delante, es otro verso de Jaime Gil, mientras triunfaban con sus versos. Los poetas a los que me refiero y de los que voy a hablarles, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma, el núcleo catalán de la llamada generación de los 50, nacidos en Barcelona en 1928, los dos primeros, y en 1929, el último, pertenecían, como quizá ustedes saben, a la burguesía media Barral, a la burguesía media alta Goytisolo y a la altísima burguesía Jaime Gil de Biedma. Esperanza Aguirre es sobrina segunda de Jaime Gil de Biedma, por ejemplo. Bien, estos autores se encontraron a finales de los años 40 en la Facultad de en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, pero en el patio de Letras, porque entonces Derecho y Letras compartían el mismo espacio en el patio. Junto con otros condiscípulos que a ustedes les sonarán, Manuel Sacristán, José María Castellet, Alberto Liart. Alberto Liart fue ministro varias veces del gobierno primero de UCD y creo que después incluso de los socialistas, Antonio de Senillosa, Jaime Ferrán, Alfonso Costafreda, estudiaron leyes, yo diría que como si fueran su familia de médicos, por prescripción familiar. Los chicos no podían estudiar letras, estaba mal visto entonces, eso lo estudiaban algunas chicas, los chicos estudiaban derecho. Y entonces, precisamente porque las familias les inculcaron esa necesidad de estudiar derecho, les parecía que quizá con el derecho podían llegar a triunfar. Desde el punto de vista de la política, no les interesaba el franquismo, podían incluso cambiar las leyes y después medrar desde el punto de vista social. Es muy curioso que José Agustín Goytisolo no, pero tanto Jaime Gil como Barral querían ser diplomáticos. A Jaime Gil le suspenden además en el examen de composición española, creo, si no recuerdo mal, con una redacción sobre el Quijote. Él lo recordaba de manera muy irónica. Y Barral no llega a poder presentarse a la carrera diplomática porque contaba él que era heredero de un apellido industrial y tenía que dedicarse a la editorial. Bien, todo eso ocurría mientras Media España
ocupaba España entera. Es un verso de Jaime Gil que quizá ustedes conocen. Y además añadía Jaime Gil, y no existía la calefacción. Es decir, en esos momentos, en esa España de finales de los 40, principios de los 50, estos autores ya han terminado la carrera y se están planteando el futuro. Barral, que era además muy histriónico, le encantaba pensar, yo a veces había pensado, ustedes habrán visto en la televisión esos anuncios de Ferrero Rocher, ¿verdad?, en las que hay una señora muy elegante, me parece que antes era Isabel Presley, ahora es otra señora, que recibe en su casa a una serie de personalidades. Bueno, pues yo siempre pensaba que a Barral le hubiera gustado estar en este anuncio, pero en el de verdad. Yo estoy segura porque quería ser, además quería que el rey le nombrara barón de Calafell o conde de Calafell. Bien, los primeros libros de estos autores aparecen precisamente en la década de los 50. El Retorno, que es el primer libro de José Agustín Goytisolo, en 1955. Él, José Agustín Goytisolo, es el primero, no solo entre sus hermanos, esas Brontë españolas, ¿no?, los tres hermanos Goytisolo, el primero en publicar, sino también entre el grupo de sus amigos catalanes. Bueno, Costafreda había publicado antes, pero Costafreda, el pobre, siempre fue una especie de satélite un tanto alejado del grupo nuclear. Bien, pues en 1955 José Agustín publica El Retorno, que es esa preciosísima elegía a su madre muerta y que marca además, yo creo, un camino dentro de la poética de Goytisolo, que podríamos dividir en dos grandes, quizá, rasgos, o dos grandes líneas, mejor, que serían la línea de lo elegíaco y la otra, la línea de la ironía. Pero en este caso es la referencia a la muerte de la madre en un bombardeo. Él decía de la aviación alemana, no, fue de la aviación italiana con sede en el puerto de Pollensa de Mallorca, que bombardeó Barcelona, el famoso bombardeo del Cine Coliseum, en el que muere la madre de Goytisolo. Bien, Barral publica su primer libro en 1957. Consigue por fin lo que él llama los lentos poemas de hierro sean publicados. El libro se titula Metropolitano. Son unos textos herméticos de difícil lectura. Incluso Barral, en los textos más sencillos, como 19 figuras de mi historia civil, es un poeta para entenderlo necesitamos no solo el diccionario de la Academia, sino el Corominas, el diccionario etimológico. Es muy difícil poder llegar a la poesía de Barral sin esas referencias, aunque cuando pasa como con Góngora, cuando realmente llegamos nos sentimos muy inteligentes. Yo les convino a que hagan ustedes eso, porque, por ejemplo, claro, si pensamos el título metropolitano, ¿no? Metropolitano, bueno, pues pensamos en el metro, pensamos en el obispo metropolitano, viene de metrópolis. Bueno, pues él utilizaba un poco como Góngora las palabras para que dieran muchas luces a través de una sola referencia, como puede ser esa metropolitano. Es evidentemente el metro, pero además es lo más oscuro, lo más profundo, por supuesto también la metrópolis, es decir, son muchísimas referencias, porque a él lo que le interesa sobre todo es, por supuesto, dejar boquiabierto al lector o dejar turulato al hortera, como decía Nietzsche, pero asombrar. Y una manera de asombrar era pensar que cuando habla del color blanco no es el blanco de la camisa del que está en primera fila, este señor que está en primera fila, sino el color de la hostilidad, el color del estupor. Es decir, siempre hay detrás de la primera referencia otra más intensa. Bien, pues Compañeros de viaje, en cambio, es el primer libro de Jaime Gil y sale en 1959. En el caso de Jaime Gil, a través de ese texto, toma conciencia de la realidad, de lo que está ocurriendo en su país, que es España, y es una manera de denunciar esa realidad. Lo que pasa es que ustedes habrán oído hablar, seguramente esta noche nuestro querido Paco Ibáñez va a cantar alguno de los poemas de alguno de los poetas sociales, como el famoso A Cabalgar, con lo que suele terminar sus recitales, o incluso pues aquellos poemas de Celaya, que hablaba de poesía para el pueblo, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que aspiramos 13 veces por minuto,
etcétera, etcétera. Pero Celaya, incluso Blas de Otero, decía Jaime Gil, y quizá con cierta razón, se ponían para escribir el mono de obrero. Y en cambio él nunca utilizó el mono de obrero, él era un señorito y hablaba desde esa voz burguesa suya, no intentando traicionar a su clase en absoluto, pero sí haciendo referencia, haciendo énfasis en aquellos elementos que le parecían que la realidad, que tenían que cambiarse. Por ejemplo, él es el autor de unas octavillas que aparecieron en la huelga de tranvías del momento en que los barceloneses se negaron a subir a los tranvías, parece ser que eran de él. Bien, pues él utiliza esa voz burguesa para seguir poetizando y no en el sentido, digamos, de ponerse en lugar de, porque sus antecedentes, como les decía antes, absolutamente, bueno, pues más que burgueses, aristocráticos, le parece que tendría mala conciencia si quisiera engañarnos. Bien, los tres amigos, de los que les acabo de pergeñar un poquito el momento de su nacimiento como poetas, se autodenominarán, y parece ser que la referencia es de Barral, pertenecientes a la llamada Escuela de Barcelona. Bien, pues esta Escuela de Barcelona ellos tres orquestan una operación generacional, y ese sería el título de mi charla, operación generacional, porque les interesa lo mismo que si aquí entre ustedes hay poetas masculinos o femeninas, es decir, no digo poetisas porque sé que es algo que enfada a las poetas, como dice un amigo mío, peor sería hablar de poetrices, no lo vamos a hacer. En ese sentido, lo que seguramente los jóvenes lo que intentan, los poetas también, es no permanecer secretos, sino darse a conocer. Y para darse a conocer hay que hacer varias cosas. Uno en solitario es muy difícil, a pesar de que ahora las redes sociales lo han cambiado todo, es muy difícil darse a conocer. Bien, voy a hablarles, por tanto, de todo eso y tengo aquí un texto que va a leer Isabel, porque yo no he perdido las gafas, o sea, las he roto, y como esta letra es diminuta, mira, si quieres un trocito a partir de aquí. Hace referencia, lo pasamos muy bien, un segundo, hace referencia al primer momento en que Barral, en ese libro que yo les sugiero que puedan leer, porque me parece realmente estupendo, Los años sin excusa, cuenta que él es el que considera que debe haber una operación generacional que dé a conocerse a sí mismo y a sus amigos, los poetas. Y esa especie de iluminación le viene en el momento en que están en 1959, a finales de febrero de 1959, los días 21, 22 y 23 de febrero, en la población francesa de Coyeure, donde ustedes saben que está enterrado Antonio Machado. Bien, pues hay un párrafo, o quizá incluso puede ser más corto, dice: paseando por el muelle de Sonora-Grava con una mareante historia que me había contado Goytisolo, ¿lo ves por aquí en medio? O si no, yo tengo unas gafas prestadas, a lo mejor. Creo que sí. No, mira, creo que puedo. Fue un anochecer paseando precisamente con José Agustín Goytisolo por la quebrada orilla entre el recinto templario y la playuela de Sonora-Grava. El poeta contaba con gran lujo de detalles alguna mareante historia, y yo iba sintiendo de cuando en cuando completamente distraído, cultivando quizá mis refinadas manías sobre la forma de las barcas de pesca y haciéndome observaciones probablemente falsas y de mera gratificación imaginativa a la vista de los pocos botes amarrados a los palenques de estaca. Digo esto porque es lo que siempre me entretiene en las orillas, no es que me acuerde. De pronto, a partir de una frase indiferente de José Agustín Goytisolo, de algo que me aludía con cualquier propósito, me sobrevino la sensación y la idea, enseguida, de estar de acuerdo con un personaje que yo ignoraba aún y que los demás admitían como un hecho objetivo, el de un yo mismo que, además de escribir trabajosamente versos y emitir casi continuamente opiniones literarias más o menos fundadas, las estaba ejerciendo en la opinión de los otros, o las podía ejercer, me decía yo ahora, en forma definitiva.
Yo era, si quería darme cuenta, alguien investido de un cierto poder literario, basado a medias en la propia representación personal de poeta más bien secreto pero no desdeñable y de brillante charlatán de café, y en una posición objetiva, la de posibilidades editoriales de verdadero privilegio. Bien, iba contando, para que la referencia no sea tan larga, va contando que se le ocurre esa operación generacional que después se planteará o se plasmará en diferentes estadios. De todos modos, fíjense, yo lo he repetido muchas veces, que esta manera de entender esa especie de iluminación está paseando por el muelle de Sonora-Grava con Goytisolo, que le está contando una mareante historia. Si ustedes han estudiado un poco de literatura del Siglo de Oro, eso nos recuerda enseguida otro momento crucial de la literatura española que cuenta Boscán en su carta a la duquesa de Soma. Y dice que había ido a Granada a las bodas y a las tornabodas del emperador, fastos maravillosos durante días, y que entonces allí había conocido, o había, no sé si ya le conocía antes, pero en fin, había estado mucho tiempo con Andrea Navallero. Navallero era el embajador de Venecia y que Navallero le había dicho, le había insistido en que poetizara al modo itálico. Es decir, es el momento en que tenemos constancia, en que quizá es el momento en que se introduce en la literatura española el soneto en versos endecasílabos, ¿no? Y entonces cuenta Boscán en esta carta a la duquesa de Soma que en la largueza y soledad del camino yendo para mi casa, Granada a Barcelona, imagínense, en coche sería casi un día, pues lo que era a caballo, postas además, o sea, parando, en la largueza y soledad del camino, vine muchas veces a lo que Andrea Navallero me había contado. Y entonces dice que se lo propuso a Garcilaso. Bien, yo no conocía a nadie más literaturizado que Barral. Todo para él era literatura, todo para él tenía que ver con algo que alguien hubiera escrito. Y entonces está paseando con Goytisolo por ese lugar, como Navallero y Boscán paseaban por el Generalife, donde tuvieron lugar los fastos de las tornabodas del emperador con Isabel de Portugal. Y se lo cuenta a Garcilaso. Bueno, pues Barral se lo cuenta a Jaime Gil. Es decir, ese paralelismo yo creo que está en la cabeza de Barral cuando en esa serie de páginas habla de esta operación generacional. La cuestión es que a partir de este momento, a partir del momento en que Barral considera que puede haber una operación generacional para darse a conocer, ocurre que está pensando en qué manera, de qué modo, con qué proyectos puede organizar esa generación, puede organizar sobre todo esa operación generacional. La iluminación es de Coyiure, es el momento en que se homenajea a Machado. Y lo mismo piensa Barral no solo en relación al asunto del Navallero y de Boscán, sino también en los antecedentes que implican otra generación literaria importantísima, que es la del 27. Y entonces nos va a contar Barral en Los años sin excusa, pero yo creo que eso es perfectamente comprobable, cómo es esa referencia del 27 la que da pie a esa operación. Si ustedes recuerdan, en el año 27, en Sevilla, se reúnen los poetas de después llamada generación del 27 para homenajear a un autor muerto hace muchos años, que es Góngora. Bien, los poetas del grupo catalán y los poetas de los 50 se reúnen en Coyiure para homenajear a Antonio Machado. Y a partir de eso incluso hay una serie de actos, los poetas del 27, por supuesto, una serie de actos, digamos, de carácter generacional, incluso algunos un tanto, podríamos decir, bueno, pues no muy limpios, porque parece ser que como la Academia rechazaba
las referencias a Góngora, pues algunos trataron de ensuciar un poco los muros de la academia, con arcos, no diré triunfales, pero en fin, de ácido úrico, ustedes ya me han entendido. Bueno, entonces lo que ocurre con eso es que el rechazo por parte de la literatura establecida, en el caso de Góngora era porque no les parecía que Góngora fuera tan buen poeta como creían los del 27. En el caso de Machado, el Estado, es decir, el gobierno de entonces, rechazaba a Antonio Machado porque era un poeta que había muerto en el exilio y un poeta antifranquista. Es decir, ellos levantaban como bandera ese aspecto. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Bueno, pues hay otro momento en que, en los años sin excusa, Barral dice que para esa organización generacional necesitan, como el 27, la antología de Gerardo Diego, que sale en 1932, una antología. Y esa antología es la que después aparecerá dedicada a Antonio Machado en el 20 aniversario de su muerte, que tiene como autor a José María Castellet. Cuando yo trabajaba sobre la Escuela de Barcelona, le pregunté a Castellet si era verdad lo que decía Barral, que la idea era suya, y me dijo que va, en absoluto. Como siempre, Carlitos lo mitifica todo y se lo atribuye. Esa antología yo la tenía pensada de los tiempos de las revistas universitarias estilo Ilaye. Lo que pasó fue que no pudimos hacerlas. Y entonces, en el año 59, sí que había esa posibilidad, porque lo que era verdad es que Carlos Barral tenía las posibilidades editoriales que evidentemente yo no tenía en los años 40. Entonces, la antología es el otro elemento clave para esa operación, pero claro, insisto, tenemos a un grupo de amigos que quieren darse a conocer de manera conjunta porque saben, y es otra referencia literaria, que el pobre Miguel Hernández, como se queda sin grupo literario y como además, bueno, pues tiene la mala suerte espantosa y horrible de morir en la cárcel y de ser un proscrito para la literatura oficial de entonces, pues va a tener menos fortuna que los autores del 27 que se reúnen y que además la gente los estudia en conjunto. Bueno, pues ellos quieren ser estudiados en conjunto. Y entonces a Castellet le están dando la lata para que los meta en la antología. Pero claro, una antología de estos tres entonces pipiolos, con un libro en el 57, otro en el 59 y poco más, pues va a dar muy poco de sí. Entonces lo que ocurre es que, como en el caso de Gerardo Diego, de la antología del 27, acuden a una serie de poetas ya consagrados. Es decir, la antología va del 39 al 59. Y allí hay una serie de mangarrufas literarias realmente terribles. Yo hablé mucho de eso con Castellet cuando le dije, hombre, no está Juan Ramón Jiménez. Y Juan Ramón Jiménez, el poema Espacio, es un poema precioso y él lo rechaza. La contestación, bueno, es que en realidad nosotros lo que queríamos, estábamos imbuidos de poesía social y Juan Ramón Jiménez en aquel momento pues no era un poeta que nos interesara. Pero sobre todo ellos veían la literatura a través de las páginas de otros y ya saben ustedes que Cernuda, no diré odiaba porque quizás es un verbo demasiado exagerado, pero tenía cierta pelusilla a Juan Ramón Jiménez, lo consideraba amarillo. El amarillismo de Juan Ramón Jiménez. Bueno, pues Juan Ramón Jiménez no entra en la antología. En cambio, por supuesto, entra Cernuda, entra León Felipe, es decir, entran los autores que a ellos les parece que son antifranquistas, son militantes antifranquistas, porque eso les arropa a ellos, del mismo modo que en la antología de Gerardo Diego están Unamuno, están los dos Machado, están los autores Fernando Villalón, por ejemplo, están los autores que pueden servir de referente a esos autores muchísimo más jóvenes que entonces son los del 27. Por tanto, otra copia literaria en ese asunto. ¿Cómo se construye la antología de Castellet? Bueno, pues Castellet realiza, si ustedes quizá está en la biblioteca, porque aunque es inencontrable, pues algunas universidades la han podido poner entre sus libros, en las bibliotecas, se organiza, se fabrica a través de continuas reuniones de esos poetas, quitando y poniendo a sus amigos. Por ejemplo, Costafreda es un poeta del grupo, a los que sobre todo con el que Barral tiene mucha amistad, y en cambio a Jaime Gil un día Costafreda le ha dicho que él mejoraría los poemas que le acaba de leer en un 50%.
A la vanidad de un joven eso realmente resulta muy terrible. Y Costafreda no entra en la antología porque Jaime Gil se opone. Luego Jaime Gil, en la muerte de Costafreda, cuenta eso, entona un mea culpa y dice pues, que allí no está Costafreda porque él lo impidió. Es decir, se hace, bueno, pues eso, son un grupo de amigos y son amigos de sus amigos y enemigos de los enemigos de sus amigos. Son muchas madrugadas y muchas noches, parece ser muy bien regadas en las diferentes casas en las que se establecen las tertulias. Ya saben que Caballero Bonal dice que su generación vivió y bebió, es decir, con abundancia, y entonces en estas noches regadas va confeccionándose esa antología que va a salir en 1960. Y es otro de los puntos de referencia importantes para esos amigos y la generación. Ocurre además, por ejemplo, que Compañeros de viaje sale el mismo 59, es decir, cuando ya la antología casi está a punto de salir, pero se hace una excepción para que los poemas de Jaime puedan aparecer. Además de eso, la fortuna de Barral, es decir, el hecho de que Barral tenga una editorial, permite la creación de otro aspecto clave, que si ustedes escriben poesía y no encuentran editor con facilidad y tienen dinerito para poderlo hacer, háganlo porque es la manera. Creen ustedes una propia editorial y entonces podrán publicarse y publicar a sus amigos. Bueno, pues es lo que ellos hacen. Esa editorial que crean se llama Colliure. Colliure. Lo que pasa que escrito a la española, como lo decimos, Colliure. Y en esa editorial van a publicar ellos, naturalmente, además de sus amigos. ¿Qué sesgo tiene? El mismo sesgo que entonces Castellet impone, es decir, una literatura de carácter social. Y esa Colliure empieza precisamente en 1960. Pero hay más aspectos, no sé cómo andamos de tiempo. Es que no tengo... O sea, ¿qué hora tengo que terminar? Para que podamos ir a lo de... Vale, muy bien. Bueno, voy a ir muy deprisa. Además, había preparado un maravilloso PowerPoint, me lo he dejado en el hotel, o sea que les pido mil disculpas después de trabajar toda una tarde, porque soy, como les he dicho, estoy casada con Murphy y lo estaba haciendo fatal, pero voy a ir a lo que iba. Es decir, tenemos, bueno, pues la referencia del maestro, Góngora Machado, tenemos la antología, tenemos la colección de poesía, pero claro, si en una colección de poesía no nos conoce nadie y en la antología aparecemos allí también como los jóvenes de los jóvenes, pero con 3 poemas, es muy difícil que nos tengan en cuenta. ¿Qué es lo que hacen entonces? Pues hacen varias cosas importantísimas. Una es que se les invite a aquellos lugares donde pues se va a hablar de poesía y donde ellos podrán lucirse. Y entonces ocurre que en mayo, en la luna llena de mayo de 1959, Camilo José Cela organiza las conversaciones poéticas de Formentor. No sé si ustedes conocen Formentor. Formentor es un lugar maravilloso de Mallorca, todavía bastante virgen, donde hay un maravilloso hotel que muchos años antes, en el año 31, cobijó la Semana de la Sabiduría del conde de Keyserling, que era un personaje que daba conferencias por Europa. Después, leídas las conferencias, te das cuenta de que, era bastante filfa, pero que como era el conde de Keyserling y tenía tanto prestigio, pues allí van toda una serie de intelectuales, pero claro, el año 31 ustedes recordarán qué es lo que pasa, y Ortega, por ejemplo, que tenía que ir a Formentor, no va, y en cambio va Ramón Gómez de la Serna para algo. Dice, yo voy a ir a Mallorca para ver si me mareo, porque si me mareo no voy a ir a Argentina. Voy a probar solo para ver si voy a la isla, y bueno, no se mareó y después se fue a Argentina, como todos sabemos. Bueno, pues las conversaciones poéticas están... Cela lo que hace otra vez, como ha hecho Barral, es copiar la Semana de la Sabiduría. Pero allí hay algo muy interesante, que no solo van pues Robert Grace o Carles Riba o toda una serie, y invita por ejemplo a Ezra Pound y a toda una serie de poetas importantísimos de Europa y América, sino que también, gracias al hecho de que Caballero Bonal ha sido secretario de papeles de Son Armadans, puede invitar a esos poetas jovencitos que por primera vez se van a encontrar pues con Gerardo Diego,
van a reencontrar a Vicente Aleixandre y van a estar muy pendientes de esas conversaciones poéticas que duran 4 días. En las conversaciones poéticas ya pueden imaginarse lo que van a hacer, lo mismo que harían ustedes si fueran a ellas para hacerse notar. Es decir, cosas gamberradas por un lado. Parece ser que cambiaron en el Hotel Formentor, que es un hotel todavía de muchas estrellas. Antes, cuando los huéspedes querían que se les limpiara el calzado, lo dejaban frente a la puerta. Bueno, pues una noche cambiaron todos los zapatos de sitio para que al día siguiente, bueno, pues hubiera un lío zapateril enorme. También había una cotorra enorme, o un loro, es decir, que le hacían repetir versos. Y después hay otra anécdota ya fundamental, creo yo, que la cuenta, después leeré el texto, creo que lo tengo aquí, leeré el texto de Jaime Gil, la cuenta el mismo Barral en Los años sin excusa. Cuenta que una noche lo que hizo fue amar a la estatua, que nadó, en Formentor había una estatua en medio del mar, que nadó hasta besar y poseer a la estatua. Y dice, el alcohol a veces lo puede todo. Bueno, pues sobre esto sería lo anecdótico, lo que hacían los jóvenes, pero después los jóvenes estaban en las reuniones poéticas convocadas por Cela y sobre todo pagadas por el entonces propietario del Hotel Formentor, Tomeu Boadas, que era una persona realmente estupenda, extraordinaria, capaz de dar gratuitamente el hotel, de invitar a todos estos poetas para que pudieran hablar de poesía y tomar copitas. Siento haberme dejado el PowerPoint porque ahí estaba toda la serie de referencias y de fotografías sobre esto, pero bueno, otra vez. Entonces, lo que ocurre en Formentor es muy interesante porque tanto ellos como los poetas que acuden no de Barcelona, sino de otros lugares, es decir, Damaso Alonso, Gerardo Diego, está también Aranguren, está Carlos Bousoño, está José Luis Cano, está Gabriel Celaya con su mujer de entonces, Amparo Gastón, por supuesto Vicente Aleixandre. Entonces, estos poetas, por primera vez, algunos de ellos empiezan a oír hablar de los jóvenes. Y además pueden escuchar a los mayores y ser escuchados, y eso les interesa mucho. Y les interesa mucho, también está Blas de Otero, por supuesto, y les interesa mucho intervenir en los debates, y así, evidentemente, lo hacen. Cuando después Cela les pide que escriban un poema sobre estas jornadas, sobre estos días, estoy mirando la hora porque casi apenas me da tiempo de nada más, pero todos ellos lo hacen. Y hay un texto que no me puedo hurtar el leerles, de Jaime Gil de Biedma, que yo creo que resume muy bien lo que pasó en aquellas conversaciones poéticas. Formentor, mayo 1959. A Carlos Barral, amante de la estatua. Predominaba un sentimiento de general jubilación. Abrazos, inesperadas preguntas de amistad y la salutación de algún maestro borrosamente afín a su retrato. En la antología de Gerardo Diego nos recibieron al entrar. Llegábamos después de un viaje demasiado breve de otro mundo quizá aún no más real, pero sin duda menos pintoresco. Y algo de nuestro invierno, de sus preocupaciones y de sus precauciones seguramente se notaba en nosotros, aún cuando alcanzábamos el fondo de la estancia donde un hombre muy joven de pie nos esperaba, silencioso. Este era Tomeu Boadas. Junto a los grandes ventanales, alguien nos presentó por nuestros nombres mientras que dábamos las gracias y enseguida salimos al jardín. A la orilla del mar, entre geranios, en el pequeño pabellón bajo los pinos, las conversaciones comenzaban. Se organizó un pabellón llamado para conversaciones poéticas. Solo muy vagamente recuerdo lo que hablamos, la imprecisión de hablar, la sensación de hablar y oír hablar es lo que me ha quedado, sobre todo, y las pausas pesadas como presentimientos, las imágenes sueltas del mar ensombreciéndose, pintado en la ventana, y de la agitación silenciosa de los pinos en el atardecer, captada en un instante, hasta que al fin las luces se encendieron. De noche la terraza estaba aún tibia y era dulce dejarse junto al mar, con la luna y la música difuminadas por los jardines, el hotel apagado en donde los famosos ya dormían. Quedábamos los jóvenes. No sé si la bebida nos exaltó
Puede que el aire y la suavidad de la naturaleza, que hacía más lejanas nuestras voces, menos reales, cuando empezamos a cantar. Fue entonces, en ese instante de la noche que se confunde casi con la vida, alguien bajó a besar los labios de la estatua blanca dentro del mar, mientras que vacilábamos contra la madrugada. Y yo grité, que por favor, que no volviéramos nunca, nunca, jamás a casa. Por supuesto, volvimos. Es invierno otra vez. Y mis ideas sobre cualquier posible paraíso me parece que están bastante claras mientras escribo este poema. Pero ¿para qué no admitir que fui feliz y que a menudo me acuerdo en esas otras noches de noviembre negras de agua, cuando se oyen bocinas de barco entre dos sueños? Uno piensa en lo que queda de esos días, algo de luz y un poco de calor intermitente. Bien, yo creo que el poema explica muy bien la sensación de Jaime Gil, pero también de José Agustín Goytisolo, de los jóvenes de Barral, por supuesto, del clima de esos días. Y sobre todo, y con eso no tengo más remedio, estoy mirando la hora que terminar, y sobre todo porque allí conocen y se hacen amigos, por ejemplo, de José Hierro. José Hierro, del que tanto sabe Yolanda. José Hierro les invita a las jornadas que él lleva en el Ateneo de Madrid. Y allí parece ser que es el primer momento en que ese grupo de poetas se da a conocer conjuntamente, ese grupo de amigos se da a conocer en Madrid. Dicen que dejó asombrado absolutamente al personal, que no entendieron nada de lo que leían, y que además se sacaban el pañuelo de la boca manga cuando en realidad los hombres se lo sacan naturalmente del bolsillo. Es decir, que besaban la mano a las señoras, es decir, que eran unos finústicos elegantes venidos de Barcelona. Pero allí empezó un poco lo que después supuso el hecho de que se les invitara a otros lugares a los tres y pudieran recitar esos poemas. Naturalmente, como la poesía iba unida a la política, visitaron el cementerio civil, la convocatoria de Hierro era a final de octubre, y a principios de noviembre visitan el cementerio civil con un homenaje a Pío Baroja. Es decir, a partir de ahí, ese grupo de amigos orquesta esa operación generacional que yo creo que les lleva a ser realmente conocidos y aplaudidos, primero en conjunto y luego ya cuando ellos han conseguido su propia voz poética por separado. Bueno, muchas gracias.